¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos aquí en el estudio a María José Hoffman, exdiputada, actual vicepresidente de la UDI, para conversar un poquitito con la instalación de este nuevo gobierno que ya está en fase, digámosla, de plena instalación. Ya pasó la luna de miel. Sí, exactamente. Esa es una cosa muy importante, yo lo he conversado antes. Las lunas de miel ya no existen. Sí. A ti te piden resultados desde el primer día, la primera semana. No me digas 100 días, en los primeros 100 días, en los primeros 200 días. ¿Te acordáis que antes se decía mucho eso? Sí. No. Quiero ver resultados rápidos. Y eso, de alguna manera, fuerza a los gobiernos, a cualquiera, no importa cuál sea su contenido ideológico, a tener que responder relativamente rápido. ¿Cómo lo hace o cómo tú ves que lo va a hacer el gobierno del presidente Kast? Yo tengo muchas expectativas de que no solamente sea un buen gobierno, sino de que recuperemos el rumbo en cosas que para los chilenos, no para la política, son relevantes, sobre todo en materia de seguridad y en materia de reactivación económica, que además son las grandes promesas del presidente en su gobierno. Y hasta ahora es verdad, yo creo que nunca hubo luna de miel. O sea, si para Piñera había sido difícil gobernar, creo que para José Antonio va a ser el doblemente difícil, porque además hay una cuestión casi personal, porque es más conocido o porque tuvo una trayectoria en el Congreso quizás un poquito más confrontacional, y porque representa también quizás demasiadas cosas distintas para una izquierda más tradicional, ni hablar de la extrema. Pero yo lo veo con buenos ojos, yo tengo mucha esperanza de que este sea un gobierno que no solamente retome el rumbo en esas cosas importantes, sino que también en este cambio de ciclo político, porque hay un cambio de ciclo político, el Congreso se renovó casi el 50% de los parlamentarios, hay nuevos liderazgos, veo con harta esperanza de que este gobierno, a diferencia del anterior, sí logre sintonizar, tal como el mismo presidente Boric ha hecho esa digamos, autocrítica, si logre sintonizar con esas prioridades. Creo que el desafío es muy grande porque a la derecha se le exige más y se le exige más gestión y está bien que sea así, cada uno tiene sus propios, digamos, sensibilidades y la derecha en eso ha tenido muy buenas gestiones. Ahora, María José, tú mencionas una cosa que es la posibilidad de que salgan muchas de las promesas que se han hecho, pero ahí hay un punto súper importante que a veces se mira con bastante, yo te diría, menos interés que el que debiera tener. A ver. ¿Cómo tú consigues mayorías en el Congreso para las leyes que tienes que sacar cuando a veces no tienes mayoría? Como ahora. Entonces tú tienes que conversar de alguna manera con la oposición o con alguna gente de la oposición porque los votos tuyos no te dan para poder sacar las cosas más importantes que prometiste y necesitas ponerte de acuerdo o por lo menos generar algún tipo de empatía con parte de la oposición. ¿Con quién se aviene más, a tu juicio, hoy día en el Congreso el presidente Kast? Quiero partir de una premisa distinta. Yo creo que acá estamos pagando las consecuencias de una farra. Nosotros podríamos haber sido mayoría en el Congreso si hubiésemos sido capaces de ir en una lista única. Entonces, yo no lo quiero dejar pasar porque esto no se trata ni de criticar ni de pelear, pero seamos responsables de lo que no quisimos hacer hace apenas un año atrás. Se farrearon eso, dices Nos tú. farreamos la posibilidad de tener mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado. Y principalmente la UDI fue muy insistente en lograr esta lista única, que era súper compleja para todos, porque cada partido busca su mejor posicionamiento. Pero yo creo que ahí hay un error que estamos pagando hoy día, las consecuencias de ese error. Porque tendríamos mayoría, tendríamos al menos 9 diputados más y al menos un senador más, al menos. ¿Qué fue lo que falló hoy? Ahí falta, yo creo que ahí lo que primó fue la lucha hegemónica de la derecha, más que entender la responsabilidad de gobernar. Para Matei era más fácil, porque quienes habíamos estado relacionados, yo no fui parte del gobierno del presidente Piñera, pero entiendo lo que significa y la responsabilidad que significa gobernar. Yo creo que quizás ahí los partidos, bueno, el Partido Republicano, el Partido Libertario, como a lo mejor al principio no iban a ganar, no miraron esto con la responsabilidad que significaba y nos perdimos una oportunidad. Yo siempre pensé que en agosto iba a haber algún cambio antes de la inscripción, que son 3 meses antes. Bueno, no lo hubo.
Bueno, pasó, pero hay que tenerlo siempre ahí, porque esto no termina en el gobierno de José Antonio Kast, esto viene hacia adelante. Y la derecha tiene que entender que tenemos que tener al menos coalición de cultura. Ahora dime, ahí tú dices algo que es súper importante, que no hay que olvidar que probablemente uno de las descalificaciones más fuertes que se hicieron en la vida, yo creo que se hicieron contra Evelyn Matei. Cuando el presidente Piñera, en ese entonces, le pide al entrevistador que la va a entrevistar que la deje como tontita, cosa que se sabe públicamente después. Pero te fuiste súper para atrás. Sí, ¿ya? claro, pero es que esas cosas quedan, son cicatrices que de repente para generar después empatía, una cierta complicidad, uno mira, ojo. Pero ellos lograron superar esa... Sí, lograron Sí. superarlo, pero Actualmente no. lograron es verdad. superarlo, tienes razón, lograron las personas superar eso, pero el sector no. Sí, pero a ver, ese es un ejemplo de cómo a veces el canibalismo, que no solamente ocurre en la derecha, también en Sí, la no, izquierda. en todas yo diría partes, que la política que la tiene de izquierda es esas peor, cosas, sí. sí. Pero por eso te digo, creo que hoy día el desafío de entender, después de entender, porque uno no puede desconocer su historia, porque en 2 años más tenemos elecciones municipales y parlamentarias, y parte del desafío que se ha planteado el propio presidente es que su gobierno sí se pueda proyectar. El presidente Piñera no pudo, no logró pasarle el mando a otro gobierno de derecha. Bueno, el presidente Kast tiene una prueba de fuego encima y eso implica aprender a entender que la cultura que necesitamos como coalición, más allá de si somos una alianza o una coalición política con ciertos principios, yo creo que el respeto que tiene que haber es demasiado relevante y en eso creo que la UDI cumple un rol fundamental. La UDI, Fernando, ha sido el partido más leal con el gobierno del presidente Kast. O sea, los que han salido a poner las caras con la rebaja de las bencinas, los que han estado en la primera línea han sido los dirigentes de mi partido. Y lo digo con poca humildad, porque tampoco es tan fácil después de que uno, y nosotros en esto tenemos un ministro, tenemos un subsecretario, no ha sido a cambio de cupos ni nada, ha sido por convicción. Este es un gobierno de derecha, nosotros somos un partido de derecha y lo vamos a apoyar. Además, en el caso personal, muchos lo conocemos y queremos que le vaya bien. Pero eso también tiene costos, porque los que salen a poner el pecho a las balas, a defender a veces los chascarros de algunos ministros, ha sido precisamente la UDI. ¿Pero por qué? Porque nosotros sí entendemos la responsabilidad de gobernar. Queremos que este gobierno le vaya bien y queremos que además se proyecte. Y eso parece que no lo entienden no necesariamente todos, ni siquiera los propios. Yo lo quiero poner como un valor y como un ejemplo a seguir. A mí me ha llamado mucho la atención el fuego amigo del propio partido del presidente a 2 meses de instalación, cuando tienen toda la confianza para decirse las cosas en el tono que quieran en privado. Entonces, eso yo creo que confunde mucho al ¿Cuál electorado. fuego amigo estás refiriéndote ahí? Mira, más que fuego amigo, pero las críticas al segundo piso, son cosas que tú dices, esto se puede hacer perfectamente en privado, existe la confianza, y creo que si bien ya se ha ido superando, te revela una forma de actuar que, al menos en la UDI, es bien incomprensible. Y por eso nosotros tomamos este camino no es una lealtad incondicional. O sea, si creemos que el gobierno está equivocado, lo vamos a plantear en el comité político. Ahí tenemos nuestro representante, que es el presidente del partido, para hacer ver este tipo de cosas. Y es bien curioso porque lo único que nosotros hemos pedido como a cambio de esto es el buen gobierno y es que se impregnen los proyectos que al menos para mi partido son relevantes. Ahora, ¿y qué tanto se ha establecido algún grado de acercamiento con, por Sí. ejemplo, demócratas, con el Partido de la Gente incluso? ¿Qué tanto ese tipo de partidos que históricamente venían de la centroizquierda o de la izquierda y que hoy día están un poco alejados del factor ideológico de esa característica, qué tanto pueden conversar con ustedes hoy día? Bueno, mira, eso va a ser lo más parecido a la derechita cobarde. Entender que ahora sí se tiene que gobernar, que ahora sí se tiene que escuchar, que no se puede decir que no a todo, sino que uno tiene que... Cuando uno, Fernando, está convencida de lo que piensa, no tiene temor a conversar con nadie.
Entonces partamos de esa base. Y ahí había un cambio en los partidos que gobiernan de entender que la construcción de un proyecto de largo plazo implica sentarse a conversar. O sea, ahí hay un cambio y un aprendizaje. Para nosotros no es novedad porque ya lo hemos hecho. Y además está decir todas las pifias que nos llevamos cuando nos sentamos a conversar, por ejemplo, la reforma de pensiones, que yo creo que fue un buen proyecto. El que a mí me habría gustado al mejor, por supuesto que no, porque cuando tú además no tienes la mayoría y parte del entendimiento implica concederte algo, decirte, ok, Obvio. yo quiero, no sé, ahora ponte tú en el crédito, este famoso crédito a las pymes, que el gobierno dice 25, la DC dice 15. No es tan terrible que queden 20, ¿o no? No estás transando tus principios por eso. Entonces, aprender a conversar ha sido un aprendizaje para el gobierno, que además tiene al mejor conversador, que es el ministro del Interior, una persona con Claudia Alvarado, y también el ministro de las Express, con tonelaje político, no es un entreguista, al contrario, una persona que sabe de los temas y sabe que tiene que... ¿Y tú crees que esa oposición de, qué sé yo, centro, Sí. va a escuchar al gobierno del presidente Kast como para llegar a que en el Congreso se puedan generar mayorías, siempre que, por cierto, se ajusten algunos... Pero ¿tú crees que eso pueda ser posible? Mira, aparentemente sí. Aparentemente en las formas uno ve que en el Senado hay más cultura de diálogo. Eso se nota a la legua y ellos mismos se jactan de eso. Pero yo no sé si en la socialdemocracia va a estar disponible, tal como lo decía ayer el ministro del Interior, a salir de la tutela del Partido Comunista. O sea, a mí me tocó ver, Fernando, cuando estábamos en el Congreso y aparece el Frente Amplio, la rendición total, ideológica, moral, de la socialdemocracia. No sé si hoy día tienen el carácter y la fuerza para ser capaces de decir, no, hasta aquí, esto nos gusta, esto no. Yo siento que todavía me pareció curioso que el ministro lo dijera por el diario, porque al decirlo por el diario no es la mejor manera. Yo creo que esas cosas se dicen en privado, pero creo que es un emplazamiento que es razonable. O sea, hay gente, no sé, Carolina Toá, no quiero nombrar por no dejar a nadie fuera, pero que tiene que haber ese espacio. Al menos yo creo que van a ser la parada. Mira cómo te lo voy a decir. ¿Tú mencionas a Carolina Toá como alguien con quien se puede conversar? Yo creo que Carolina Toá es un tremendo aporte. Es una persona que, bueno, a mí no me gustó mucho su gestión como ministra, pero en el rol de la política, de poder tratar de que este proyecto no tenga solo un voto más, no lo digo por ella, sino lo que ella representa, ese estilo más dialogante que hasta ahora lamentablemente no hemos visto. Yo creo que lo que va a ocurrir en el Senado, y no quiero ser pájaro de mal agüero, creo que va a haber una estética más conciliadora, pero no veo la misma voluntad de la DC en los senadores que tiene la democracia cristiana. O sea, ellos están de la mano y ayer Yasna Proboste dijo, nosotros nos vamos a sentar en coalición, no como personas ni como partido. Entonces, yo creo que va a ser una puesta en escena y una buena estética, y creo que en esto el senador Javier Macaya va a tener un rol súper importante, porque es una persona que sabe dialogar y entiende de política. Entonces, el tonelaje político se va a hacer sentir. Ahora, necesariamente en una situación de diálogo, tú lo dijiste muy bien, uno tiene que estar dispuesto a ceder en algo. Conceder. O Suena conceder. más porque ceder es como rendición. Está bien, no, pero ceder, no es generalmente rendición, es, ¿sabes qué? Yo te doy algo a partir de algo que también necesito. Que vamos a construir juntos. Exactamente, por lo tanto, no es algo que estoy cediendo gratis, estoy cediendo algo contra una voluntad. Ahora, ¿qué tanto de eso, con este mundo crispado que tenemos hoy día, donde todo se está de nuevo dividiendo entre los que son de aquí, los que son de allá, aquí, acá, allá? ¿Qué tan fácil es poder llegar a hacer algún tipo de contacto real? Yo creo que depende de la voluntad de las partes y de los incentivos que tengan las partes. Así como alguien jamás habría imaginado que al día siguiente que el PDG había votado en contra del proyecto de, no se llama Aura Segura, se llama Escuelas Protegidas, pero es bastante parecido, el pragmatismo que tuvo el partido en entender el juego en que ellos están y también la habilidad del gobierno de invitarlo a participar, donde prácticamente se les concede o meten el golazo en términos de los líderes de la clase media. Y eso también implica una incomodidad en los partidos de gobierno que dicen, bueno,
chuta, pero aquí estamos nosotros también preocupados por la clase media y toca que la guinda se la lleve el PDG. Esas son parte de las transacciones que uno tiene que hacer. Y por lo tanto en el Senado debiera pasar algo parecido. Por eso yo te decía esto quizás de los años o, o sea, de la invariabilidad tributaria o del crédito, o quizás este crédito ya no sea a todas las empresas, sino que vaya priorizada en las mujeres. Eso es la muñeca política que sí existe hoy día, tanto en quien preside la Comisión de Hacienda como en quienes lideran el gobierno. Pero eso también responde a un análisis mucho más profundo. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos pensando si nos sentábamos o no en la mesa de pensiones, el principal argumento era que le estábamos entregando la candidatura a Janet Jara. Y era súper así, terminó siendo así. Pero ahí es donde tú dices, bueno, ¿te puedes negar a algo relevante? Si la izquierda es capaz de entender y de poner a Chile primero y que va a tener muchas batallas más donde puede pegarle al gobierno donde quiera, pero en este tema puntual, cuando eres responsable además de la decadencia económica que tiene nuestro país, yo esperaría un poquito más de altura a la izquierda. Bueno, desde ese punto de vista, yo insisto en cuál es la lógica de generar entendimiento cuando de la mano de eso, tanto de los que critican a la derecha como los que critican a la izquierda, vienen una serie de etiquetas por todos lados. Tú lo acabas de decir, qué sé yo, esto se tradujo en escuchar solamente al Partido Comunista y todas las cuestioncitas acá allá, y por el otro lado te salen de que la derecha básicamente lo que busca es la plata para los ricos, en fin, bueno. Es una caricatura muy burda. Pero, sí, pero el lenguaje político sí. está lleno de eso. Y eso causa daño si es que tú quieres acercarte para conseguir algunos votos para algo importante. Sí. ¿Cómo se cede en eso? ¿Cómo se hace eso? Porque, ¿para qué estamos con cosas? Uno, cuando es gritón y dice cosas fuertes, oye, hay mucha gente que aplaude. Y eso tú lo miras y dices, oye, me están aplaudiendo a mí. Yo creo que el gran daño que le hemos hecho a la política tiene que ver, y todos, no voy a hablar de izquierda y derecha, es el valor extremo que le hemos dado a la estridencia, al maltrato, al no poder sentarnos desde distintas veredas, a decir, oye, yo me acuerdo que yo logré entablar relaciones de confianza, de decir, no pienso como tú, pero te creo que tu intención es válida y es buena. Eso hoy día está completamente perdido, al menos en la Cámara de Diputados. Así, en el mundo completamente perdido. O sea, el show, tú ves a todos tratando de ver quién hace su mejor historia, quién le pega más fuerte al otro, programas también de televisión dedicados exclusivamente a, yo ya veo que en algún minuto se agarran a las manos, porque del grito a la violencia hay un paso súper chico. Y eso también tenemos que ser todos responsables de revertirlo, de no darle valor a eso. Pero hoy día el que grita más fuerte tiene más posibilidades de establecer ciertos códigos. Por eso yo creo que en el Senado tenemos una oportunidad. Yo tengo la impresión, porque, no sé, quizás soy más desconfiada, de que solo va a ser una puesta en escena, pero espero estar equivocada y creo que hay esperanza de que eso pueda ser distinto, porque también yo de repente digo, como no les da un poquito también de vergüenza de cómo se entregó al país. Yo soy partidaria de que el presidente Kast en la cuenta pública, por ejemplo, cuente, no en un son de pelea, sino que diga, mira, estas son las finanzas públicas, así recibimos la educación, porque no hay un parámetro objetivo. Cuando tú ves que la DIPRES se equivocó tanto en la cifra, hoy día la gente desconfía de las cifras oficiales, hoy día la gente desconfía de la institucionalidad. Entonces, la crisis de confianza, si este gobierno no tiene un buen gobierno, un buen resultado, solo se puede profundizar. Yo tengo toda la esperanza que, principalmente, a pesar de que está muy puesta hoy día en el liderazgo del presidente, y eso está mal, porque finalmente ha sido él el que ha tenido que ponerle piso político a los errores del gobierno, eso no está bien, pero ese es el liderazgo que quizás es la opción que él tomó. Él eligió un gabinete de no tanta trayectoria política, de no tanta militancia, y sabemos que eso es muy necesario, pero fue su apuesta, que nosotros más respetamos, pusimos montones de nombres a disposición, y esperamos que le vaya bien. O sea, en eso quiero ser súper insistente. Vamos a ser muy leales por el sentido de responsabilidad que tiene, que a este gobierno y al país le vaya bien. Sí, tú hablaste del gabinete. El gabinete generó bastante, yo te diría... A mí me gustó, fíjate. Sí, no, pero por ejemplo,
cosas que uno basta conversar con asesores competentes para que decir, está bien, tú tienes una persona que hoy día es ministro de Minería, pero estudió agricultura. Entonces, ¿cómo le explicas tú a los mineros de que tienes a alguien que, fíjate, se encausa en su lógica, en lo que quieren escuchar, en lo que quieren saber? En una de esas, el tipo es fantástico y lo hace estupendo, pero te estoy diciendo, el comienzo, la entrada, debe haber remecido muchísimo. Nos pone a nosotros un agricultor, ¿qué es eso? ¿Por qué no lo hacen en la agricultura? Que pongan un minero de presidente, a ver si como gritan toda la gente del campo. Yo entiendo que tiene la experiencia en la materia y es verdad, mira, aquí hay gente muy nueva. A mí más me preocupa porque creo que la parte técnica tiene la experiencia. Sí. Un buen profesional, aunque sea agricultor, puede aprender en 2 minutos de minería. Creo que la tiene. Pero más me preocupa esta capacidad de entender cómo son las conversaciones, cómo lograr sacar adelante tus políticas públicas. Eso hoy día es un poco la prueba de fuego que está teniendo el gobierno. Que yo tengo la impresión que además en estos 2 meses se ha ido puliendo el gabinete, se ha ido afianzando. Si el presidente tiene que hacer cambios, que los haga. Yo creo que es un poco impresentable que sea tan antes, pero yo creo que él sabe que no solo que tiene la libertad de hacerlo, porque además son personas independientes, no tiene que ponerle la cara a nadie, pero es parte de, si no le gusta, lo bueno los cambiará. Pero la estructura y el camino que ha definido en términos generales, creo que es la correcta. El camino que eligió el presidente Kast, a mí me parece que es digamos, la figura ordenadora del resto del gabinete. ¿Cuál, a tu juicio, Pepa, debiera ser... Me carga que me haga imaginarme... No, debiera ser... te voy a poner una cosa concreta. Debiera ser el primer logro. ¿A qué se debiera apostar para mostrar? Porque yo te insisto que la gente no es tonta. La gente ve cuando de repente aparece maquinaria haciendo un camino al lado de él y dice, oye, efectivamente están pasando cosas, pero también cuando no pasa nada. ¿Cuánto debiera esperarse y qué crees tú que debiera ser aquello que debiera movilizar esto? Mira, creo que una súper buena pregunta que debieran hacerse también en el gobierno, y yo sé que se la están haciendo, porque no creo que haya un logro ni por muy grande ni por muy chico concreto. De partida, porque las grandes cifras de delincuencia, desempleo, no van a bajar drásticamente de aquí a un año, o sea, en el mejor de los casos. Por lo tanto, creo que el objetivo más relevante es que el país, si el gobierno logra que el país entienda para dónde vamos, vea el horizonte, entienda de cuando tú dices, oye, ¿por qué el presidente no puso recursos en el MEPCO para que la bencina no nos afectara tanto? Si el gobierno logra transmitir que con eso, que no se ponen esos $200 millones semanales, vamos a solucionar las listas de espera, no se muestra el horizonte o vamos a arreglar el aprendizaje en el colegio, yo creo que el mayor logro del gobierno está en que el país, que pidió a gritos y terminó ganando con la votación más alta que ha tenido un presidente, entienda el horizonte, esa tierra prometida, para dónde vamos. Ok, me aprieto el cinturón, pero es para esto. Es porque no solamente porque estamos mal por el gobierno anterior, sino que creo que el día que... Y fíjate que algo de eso hay, porque cuando tú prendes la tele y ves los matinales que le pegan al gobierno todo el día y en todas partes, la aprobación del gobierno no es tan mala, del presidente no es tan baja para lo terrible que ha sido lo de las bencinas, para lo terrible que ha sido los temas de delincuencia, porque muchas cosas tampoco han pasado nuevas. Entonces, yo me conformo con que el relato del presidente, que desde mi punto de vista es el correcto, sea comprendido para entender todos los sacrificios que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Te voy a invitar en unos 2 meses o 3 meses más. No, invítame antes, po. No, pero para hablar de esto, para decir, a ver, hagamos un recuento de todo eso que tú esperabas y que lo dijiste súper directamente y a ver qué tanto se ha hecho y qué no y por qué. ¿Te parece? El gran talón de Aquiles de nuestro sector, y espero venir orgullosa a mostrarte cómo el país ha entendido que apretarse el cinturón y hacer las cosas correctas es lo que hay que hacer hoy día. Perfecto.
María José Hoffman, muchas gracias por estar con nosotros A ti. y nos encontramos dentro de algún No, antes. tiempecito más. Está bien, Que te gracias. vaya muy bien. Igual. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.